Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. Ya esta noche de martes, Carlitos, ya mañana miércoles. Ya se acabó el año. Ya. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Federico Mayorga, querido Federico Mayorga, buenas noches a ti y a todo México, a todo México, desde Cuernavaca, Morelos, desde donde buscamos a quien resulte responsable y desde donde también enviamos un saludo afectuoso a todos los pediatras. Hoy es el día del pediatra. Felicidades a todos los pediatras. Todos los que hemos tenido hijos o que fuimos pequeños sabemos de la importancia de un especialista que tranquiliza. ¿Cómo se llama tu pediatra, tu primer pediatra? Mi primer pediatra era el doctor Goñi, muy bueno del Seguro Social. El doctor Ruano. ¿Sí? Se encontraba en Melchor Ocampo. Fíjate nomás. En México. Aquí en Morelos, el doctor Lima. Ya no está famoso, aquí. Querido, humano. Ya no está. Ya no está aquí, está en Estados Unidos. Por situaciones de la vida. Sí. Es también el Día Mundial de la Osteoporosis. Este problema, esta patología que afecta la estructura ósea, es decir, nuestra estructura corporal, los huesos. Mujeres mayores de 50 años de edad son quien más proclives son de padecer este mal. Hoy se recuerda. Hay una gran cantidad, más de 2 millones de casos de fracturas de cadera en el mundo cada año, y esto provoca severos problemas de movilidad y también un detrimento en la salud de personas mayores. Y además de todo, es el Día del Pediatra, el Día de la Osteoporosis y también el Día de la Estadística. El Día de la Estadística. Qué importante contar con indicadores, con números confiables, con todo lo que nos permita evaluar para mejorar, con todo aquello que esté marcado con un aspecto de confiabilidad y que permita tomar decisiones. ¿Cuántos somos y qué necesitamos los que vivimos en México para vivir mejor? ¿Cuántos niños tienen escuela? ¿Cuántas escuelas hay que construir? ¿Cuántos maestros necesarios? Los números, a veces las matemáticas nos quebraban la cabeza en la escuela, pero la estadística es otra rama muy distinta, no necesariamente las operaciones, sino el cálculo y la toma de decisiones a través de indicadores confiables. Así es. Bueno, pues Carlos, lamentablemente pasamos a un hecho acontecido en la ciudad de Puebla. Sí. Y pobladores de ese municipio lincharon en el Zócalo a 2 encuestadores acusados de intentar robarse a un menor de edad. Además de prender fuego a los hombres, la turba hirió a policías municipales y quemó y saqueó la alcaldía y también prendió fuego a vehículos oficiales. Pobladores consultados informaron que hace una semana y media surgió el rumor sobre un grupo de hombres que estaban robándose a los niños. Secuestradores. Así es, robando niños afuera de instituciones educativas, afuera de las escuelas. Y habitantes que no conocían a los secuestradores los acusó de ser los responsables de los presuntos robos, de los cuales no hay denuncias. Policías municipales aseguraron a estas 2 personas, quienes se identificaron y dijeron que eran encuestadores, que realmente pues ellos no se dedicaban al secuestro, portaban sus identificaciones de la empresa en la que trabajan. El patrón, el dueño dijo, y cuando se enteraron que los 2 acusados salían libres, pues no habían cometido delito alguno, los pobladores se enfurecieron y según los reportes policiales alrededor de las 20 horas del día de ayer, 300 personas llegaron a la comandancia y la multitud logró sacar a estos 2 presuntos, los amarró, golpeó hasta matarlos y después prendió fuego a los cuerpos frente a la presidencia municipal. Los pobladores también atacaron a unos policías, quienes se refugiaron obviamente en el municipio, en la alcaldía, y el grupo de inconformes tomó la sede de gobierno, le prendió fuego y causó otros destrozos y saqueó las oficinas. También quemaron patrullas de la policía municipal, motocicletas, y durante varias horas el contingente permaneció en la presidencia y actitud agresiva sin permitir que elementos de seguridad pública se acercaran al lugar.
Por la madrugada la multitud comenzó a retirarse del sitio y autoridades realizaron el levantamiento de los cadáveres. Granaderos de la Policía Estatal se apostaron en las instalaciones del edificio de gobierno y hasta, fue la única información que se dio. En ese momento, pero ¿ya se identificó a los dos jóvenes? A los dos jóvenes ya quedaron identificados. Ambos hermanos. Sí. Ambos estudiantes de la Universidad de Tulancingo. Sí. Ambos realizaban encuestas para una empresa de marketing del Distrito Federal. Esto ocurrió en el poblado de Ajalpan, en Puebla. El presidente municipal, Gustavo Lara Torres, confirmó la identidad de las dos víctimas, los hermanos José Abraham Copado Molina, de 25 años de edad, y David Copado Molina, de 35 años de edad. Los dos hermanos, los dos estudiantes, no eran plagiarios, es lo que arrojan las primeras investigaciones. Luego de este linchamiento de la turba que también saqueó la presidencia municipal, el gobernador de Puebla, Rafael Manova, dice, pues qué lamentable, qué pena. No pasa nada, lamentablemente, pues creo que la censura que existe en Puebla, pues es lamentable, ¿no? Pero los hechos están ahí y qué pena, Bueno, pues vamos a tocar el tema muy interesante, el cannabis con fines medicinales. Tenemos, vamos a hacer una introducción. Obviamente el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, el CONADIC, Manuel Mondragón y CALP, planteó cuestionamientos sobre la apertura de la marihuana recreativa que se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no quiero que ninguno de los que estén aquí en la famosa apertura terminen adictos. Recordemos, el 20% no nos quiero ni los quiero adictos a la marihuana, ni quiero una sociedad adicta a la marihuana, apuntó. Durante una conferencia magistral que impartió en el Simposio de Drogas y Criminalidad en la Facultad de Derecho de la UNAM, Mondragón y CAP dijo que si bien los individuos tienen derecho a su autonomía y a decidir por sí mismos, esta decisión deben tomarse en cuenta los daños a la salud, a la familia y el trabajo. Afirmó que no les asusta el tema, que prefiere una regulación tendiente a ampliar la cantidad permisible que establece la ley para el consumo personal, que actualmente es de 5 gramos en lugar de una apertura de la marihuana. Aquí lamentablemente sabemos que son muchas las situaciones que se están dando en cuanto a la regulación, y tenemos en la línea a Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la Fundación México Unido contra la Delincuencia, y también obviamente Juan Francisco Torres Landa participa en SMART, en la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. Lo conforman Manuel Escacruz, Juan Francisco Torres Landa, Moishe Schussman y Andrés Aguinaco. Son abogados y empresarios y promueven el derecho a la elección. Su argumento se centra en el derecho del ciudadano para decidir qué consumir, independientemente del daño que puedan hacerle a su cuerpo. Explica que si hemos de castigar el consumo de la marihuana, habrá que hacerlo también con tabaco, alcohol, refrescos y comida chatarra, que causan mayor número de muertes por adicciones y obesidad. Bueno, pues es parte de lo que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un amparo. Y bueno, Juan Francisco, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarnos a su importante espacio y con el gusto de hablar de este tema que es fascinante y sobre todo relevante para la vida nacional. Juan Francisco, vemos ahorita con la situación que se ha dado para la autorización del cannabis, sobre todo para fines medicinales. Yo creo que es la apertura para algo que está sucediendo en Estados Unidos, en Sudamérica, en Latinoamérica y en diferentes partes de Europa, que es la legalización. Obviamente nos espanta porque no hay una educación, una cultura sobre las adicciones, como no existe una cultura sobre el alcoholismo, sobre el comer bien, porque también lamentablemente eso afecta. Vemos los índices de obesidad, pues estamos en primeros lugares. Realmente esta regulación, ¿qué es lo que se busca? Pues mira, empezaría por decir que lo que estaba escuchando ahorita, que a su vez no me extraña que lo haya dicho, porque en ocasiones creo que lo que priva en esto es un enorme desconocimiento. Las declaraciones del comisionado de CONADIC, que a quien en lo personal le guardo una enorme estima, me parece que se equivoca en forma muy relevante, porque además hay argumentos que son falaces. Si la época de la prohibición, en la cual ya llevamos más o menos 100 años, sobre todo los últimos 50, dedicándole una cantidad muy significativa de recursos públicos, dedicación de parte de Fuerzas Armadas, etcétera, si el resultado de esa política hubiera sido
que efectivamente la oferta de los estupefacientes se hubiera erradicado, controlado, disminuido, te aseguro que no estaríamos hablando de este tema. Pero estamos hablando de ese tema porque justamente esa política no logró su objetivo principal, que era controlar la oferta. Tan no lo logró que esa es la gran fuente de financiamiento y de la riqueza de las enormes bandas delincuenciales que hoy tienen azotando al país. Entonces, por eso cuando ellos hablan de que es un peligro abrir o eliminar la prohibición, es tanto como tapar el sol con un dedo. Es verdaderamente absurdo y es algo que no resiste un análisis serio, un análisis de los datos crudos de lo que estamos viviendo hoy en día, y repito, en el cual llevamos mucho tiempo invertido. Entonces, justamente por esa realización y por esa toma de nota, fue que hace espacio de unos 5 años empezamos en México Unido contra la Delincuencia. Llevamos 18 pugnando por muchas causas, buscando formas de mejorar la seguridad, la justicia y la legalidad. Pero hace 5 vimos que muchos de los esfuerzos no rendían frutos, justamente porque la fuente de financiamiento de las bandas delincuenciales deviene justamente de la prohibición de las drogas. Entonces, la única forma de ganar esa batalla es eliminando su negocio, no matándolos, no buscando con las balas, no buscando con la fuerza pública llegar a un resultado, porque el resultado de esa política ya lo tenemos: más de 100,000 muertos, 70,000 desaparecidos, 250,000 desplazados y lo que se sigue acumulando día con día. Entonces, en esa dinámica, ante la pasividad del Ejecutivo, la nula o poca eficiencia por parte del Legislativo, a pesar de que tiene 4 iniciativas de leyes para cambiar justamente la política, decidimos que el gran faltante en actuaciones en este panorama era el Poder Judicial, y diseñamos una estrategia que justamente provocaría que el Poder Judicial se metiera de lleno y nos determinara si esas disposiciones de la Ley General de Salud son o no compatibles con los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos, particularmente a partir de la reforma constitucional de 2011. Y con eso en mira, creamos esta Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, que es justamente SMART, y solicitamos un permiso a la COFEPRIS para fungir como un club canábico en el cual, sin un fin de lucro ni fin mercantilista alguno, pudiéramos actuar como grupo para el efecto del cultivo, la distribución y el autoconsumo de la marihuana. No sorpresivamente ese permiso se nos fue negado y optamos por irnos a la vía de amparo para que el Poder Judicial hiciera el análisis correspondiente. Ese amparo en revisión es el que hoy en día está en la primera sala y le tocó la ponencia al ministro Saldívar, y después de un año de mucho ir y venir, la semana pasada se publica el proyecto de la sentencia y se lista el asunto para ser resuelto de mañana en 8, el miércoles 28 de octubre. Así es. Juan Francisco, porque hay una cosa que es importante. Si bien es cierto, se incrementó el hecho de la posesión en cuanto a la persona adicta, de poseer 5 gramos, pero es incongruente, porque una cosa es lo que te autorizan por ley, y la persona adicta lo que puede traer en su persona, pero sin embargo el Código Penal te sanciona que es un delito la compra, también te sanciona que es un delito el cultivo. Entonces esa persona adicta, ¿dónde tiene que comprar la mercancía? En el mercado negro. Así es. Bueno, tocas un punto fundamental, que además hay una gran falacia en esa supuesta permisibilidad. Hay un triple engaño, porque uno, las cantidades que están ahí señaladas no se pueden conseguir en el mercado. Entonces es como si yo te dijera, si estuvieran prohibidas, digamos, las cervezas, y que yo te dijera, sí puedes consumir cervezas de 20 mililitros. Oye, nada más que no hay una botella ni una presentación de 20 mililitros, entonces ¿cómo le voy a hacer para tener esa presentación? Y realmente sucede, ese es el primer engaño. El segundo engaño es el que tú estás señalando, de que aunque hay una cantidad de posesión para consumo que no sería sancionable, en principio, no hay forma de acceder legalmente a esa dosis o a esa cantidad. Es el segundo engaño. Y el tercer engaño, que es quizá el peor, es que la pequeña dosis de las que estamos hablando efectivamente no se sanciona con una pena privativa de la libertad, pero sí con una sanción administrativa que son 300,000 pesos. Entonces, si a ti te sorprenden en la calle con esa dosis que no sé dónde la sacaste, si es que la pudiste obtener, no te van a llevar a la cárcel, pero te van a llevar al Ministerio Público a hacerte efectiva la multa de 300,000 pesos. Quiero pensar que entre todos los que me están escuchando ahorita no van a estar muy contentos de saber que van a pagar 300,000 pesos
por una dosis personal de consumo. Entonces, es un engaño absoluto esa disposición. No es cierto que el consumo esté despenalizado. Está modificada la sanción y no hay forma lícita de hacerse de esa dosis. Aquí hay una situación que es muy clara, lo que es la falta de educación para ello. O sea, porque obviamente no tenemos esa preparación. Si no hay una educación sexual, y te pongo el ejemplo, digo, ¿de qué te sirve que te digan que el preservativo, la píldora, cuando realmente no estamos preparados y no estamos educados con una educación cultural? Entonces, si no tenemos una educación cultural para ver realmente lo que conlleva el uso o no uso, obviamente ya es una decisión de cada quien, pero si no tenemos esa cultura, esa educación, pues obviamente a la gente que, que estamos fuera de ese mundo, lo desconocemos. Sí, pero te voy a decir que el raciocinio ahí o el razonamiento podría ser, bueno, si no estamos en capacidad de tomar esas decisiones, ¿por qué vamos a tener acceso a la sustancia? Y yo te contestaría de dos formas. Uno, el acceso a la sustancia hoy existe. No está delimitado ni mucho menos limitado. Lo único que sucede es que está en manos de personas que no tienen ningún escrúpulo, que no tienen ningún contacto con la ley y que su único propósito es el de lucro y el de beneficiarse económicamente. Entonces, uno, el contacto ya existe. Pero dos, el papel de la autoridad en el status quo, en la modalidad actual, es simplemente de recriminar el consumo y de castigar penalmente a personas que pueden tener una adicción, lo cual resulta en el enorme rezago y en el enorme impacto social que es que alguien que por ejemplo, que consume tabaco, si es un adicto, lo llevan a una clínica de salud, porque se le trata de evitar que venga la muerte, que por cierto hay muchísimos muertos por consumo de tabaco. En cambio, si alguien consume marihuana, en vez de llevarlo a una clínica de salud, lo llevan a una prisión, siendo que en el fondo médicamente se está haciendo menos daño que el que está fumando el tabaco. Entonces, ¿por qué el Estado a uno lo trata como un enfermo y al otro como un delincuente? Es como el alcohólico. Es como el alcohólico, ¿no? Digo, vamos, en este caso, a la persona que consume tabaco, pues es un vicioso. Uh-huh. A la persona que consume marihuana es un marihuana. ¿Sí? Tiene un problema de salud y dicho sea paso, nosotros no estamos apoyando el consumo, nosotros no estamos proponiendo que haya un mayor consumo, por el contrario, a lo que le apostamos es que el consumo baje, porque el Estado va a estar en mejor capacidad de tratar las adicciones, de prevenir los problemas y de informarle a la sociedad de cuáles son los riesgos de consumir cierto tipo de drogas, pero dejando que la decisión final sea de parte del usuario y quien lamentablemente tenga un consumo que sea problemático, tenga que entrar justamente a un tratamiento correspondiente, pero no tienes por qué mandar a un enfermo a una cárcel, con todo lo que eso lleva aparejado. Lo que tienes que es utilizar tus recursos para proteger a la sociedad, los recursos penales, los de procuración de justicia, para perseguir a secuestradores, a homicidas, a violadores, etcétera. Y mira que ahí en Morelos hay muchos de esos. Entonces, ahí es donde tendría que aplicar la ley y no en perseguir, a consumidores de mota, de marihuana, que a ningún le están haciendo a los vecinos o a unas personas con las que estén conviviendo, y sin embargo llenan la cuota de la Procuraduría del número de detenidos. Eso no le está haciendo ningún beneficio, particularmente a la sociedad morelense. Bueno, aquí hay un tribunal de adicciones que es primero en su tipo, está tratando el tema desde otro ángulo, sobre todo con el sector juvenil, pero Juan Francisco, los detractores del tema de que el no castigo a quien consume marihuana vendría a afectar al crimen organizado, que vería mermados sus recursos por el tráfico de estupefacientes. Con respecto a la guerra contra el narco, dice, bueno, sí, ok, supongamos que se legalice el consumo con fines medicinales o lúdicos o recreativos, pero quedan la trata de personas, queda el robo de vehículos, queda la extorsión, que nada tienen que ver con el tema de las drogas. De acuerdo, lo que pasa es que esta no es una panacea, pero es un instrumento que debilita financieramente a estas instituciones en una forma muy sensible, porque estás hablando de que de estas actividades proviene el 50, 60, 70, 80% de los recursos con los cuales fondean esas otras actividades. Si yo te dijera que tú tienes un problema, el que sea en la vida, y yo te logro resolver el 50, 60, 70% del problema, ¿tomarías la solución? Probablemente sí, y eso te deja un problema mucho más chico y mucho más controlable. Hoy en día lo que pasa es que estas instituciones, estas organizaciones, más que instituciones, estas organizaciones delincuenciales están minando la capacidad de las instituciones oficiales y están rivalizando con ellos lo que es el poder y lo que es las actividades constitucionalmente reservadas al Estado.
porque ellos cobran tributo, que es la extorsión, porque ellos usan la fuerza pública, que es justamente todos estos mecanismos de agresión, y porque ellos dirimen controversia, que es justamente determinar a quién determino que es mi rival y a quiénes no, y contra quiénes aplico la fuerza de todas las bandas que se dedican a secuestrar, a extorsionar, etcétera. Entonces, hay que minar su capacidad financiera, porque por la vía de la fuerza pública, ¿cuántos miles de millones de pesos hemos aplicado sin resultados favorables? Esa estrategia no nos va a llevar a ningún lado, nos va a llevar a mayor violencia y a que la cifra de muertos, de desplazados y de desaparecidos simplemente siga creciendo. Yo creo que es una apuesta perdedora y es momento de optar por algo distinto, que dicho sea de paso, es lo que están haciendo otras ciudades, otras ciudadanías, otros lugares que han tenido mucho mejores resultados, como son Uruguay, como son Suiza, bueno, pero Uruguay, España, estás hablando Holanda, de 1,5 millones de Estados habitantes. Unidos. Estás hablando de 1,5 millones de habitantes en Uruguay. Pero aquí a mí me llama la atención que independientemente, bueno, si esto lo determina la Corte, aquí la preocupación más grave es cómo el sector salud a nivel federal y a nivel estados van a poder poner centros para, obviamente, apoyar a estas personas en adicciones, porque si lamentablemente vemos que han proliferado las granjas de diferentes, la gente que no tiene los recursos se van a una granja X donde los maltratan, donde hay vejaciones, donde hay humillaciones, donde hay violaciones, donde hay todo tipo de situaciones. La gente que tiene los recursos, bueno, busca otro tipo de opciones, pero no hay los recursos para poder, prepararse para realmente ir llevando de la mano a estas personas con adicciones. Yo te voy a decir de dónde van a salir los recursos. Eso está también estudiado y tenemos tanto estudios de la ONU como algunos de la OECD. El gasto que estamos dedicando a seguridad por estos temas de persecución en materia de prohibición de drogas equivalen a 10 veces el porcentaje de que se requiere para materia de prevención en materia de salud. Es decir, si nosotros reducimos en un X porcentaje lo que está dedicado a persecución, la guerra contra el narco, en tema de drogas, no estoy hablando de perseguir a los delincuentes hay que perseguirlos, nada más que ahora debilitados. Cada peso que invertamos en prevención y en salud rinde 10 veces más beneficios que lo que se invierte hoy en día en la persecución penal. Entonces, con una reducción menor en materia de lo que se dedica a la guerra, podemos triplicar o más que generar un efecto multiplicador en materia de salud. Y yo prefiero, la verdad, invertir en medicina y en prevención que en balazos y en reclusorios. Totalmente, yo creo que es... En la medida que se convierte en un problema de salud pública como tal, ¿no? Pero vamos, aquí el problema es que, mira, somos en primer lugar en obesidad infantil, estamos dentro del tercer lugar a nivel mundial en trata, diabetes. Entonces, vamos, si no hemos podido con ese tipo de problemas, y hay los recursos para ello, sí, ¿cómo se va a poder? Aquí el problema es que agarren y que digan, ok, aquí va esto, vamos a asociaciones y leyes, la ley de los niños, pues no les dieron recursos este año. Sí, ¿no? Sí, entonces, ¿de qué sirve que esté la ley autorizada y no hay recursos para que actúen? Juan Francisco, ¿son optimistas con respecto a que la Suprema Corte se pronuncie a favor de esta iniciativa, este amparo? Pues mira, el llamado que estamos haciendo justamente es que por una cuestión de solidaridad, por una cuestión de entender que el valor jurídico que está siendo analizado por la solvencia del proyecto, los otros 4 ministros deberían sumarse a su pronunciamiento y ojalá fuera por unanimidad, pero por lo menos que fuera otros 2 ministros que fueran valientes y que pudieran efectivamente reconocer que este es un valor supremo, el de los derechos individuales, el de los derechos de autodeterminación, el derecho de que cada persona haga con su cuerpo lo que mejor le parezca sin que afecte a terceros. Eso es lo que está de por medio y eso debería ser argumento suficiente, y así está expresado en el proyecto, para que los otros 4 ministros se sumen igualmente. Bueno, pues Juan Francisco Torres Landa, te agradecemos muchísimo esta información y bueno, nosotros seguiremos con todo esto para ver qué sucede de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, la SMART. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más que es importante, insisto, que la ciudadanía tome conciencia de estos temas, porque es la única forma en que vamos a ver que los funcionarios en cualquiera de los 3 poderes actúen con la responsabilidad que el país requiere y que la situación prevaleciente, insisto, en seguridad, en justicia y en legalidad no admite sino acciones con
contundentes y radicales, y la ciudadanía debe estar muy exigente en ese sentido. Perfecto. Pues bueno, ya esperaremos la resolución de, obviamente, del ministro Arturo Saldívar Lelo Larrea, en el que autoriza el consumo personal de marihuana con fines lúdicos y recreativos a integrantes de organizaciones denominadas Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, bajo el argumento de que la provisión del narcótico es contraria al desarrollo de la libre personalidad. Bueno. Pues muchas gracias, Juan Francisco, estaremos en contacto. Encantado de saludarlo, siempre a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Antes de la pausa, un comentario. Hoy trasciende que Estados Unidos va a reducir en $15 millones el dinero que aporta a través de la famosa Iniciativa Mérida. ¿Tú te acuerdas de los tiempos en que países como México, como Colombia, tenían que certificarse de que sí efectivamente estaban combatiendo el narcotráfico? Cosa que era... La fuga del Chapo costó 15 millones. Costó, ¿no? Pero además de eso, dicen, si no ponen orden en el tema de los derechos humanos, les vamos a bajar el dinerito para que compren helicópteros, armamento, tecnología, cárceles de alta seguridad, etcétera. Cuando el tema de derechos humanos es hoy un debate en Estados Unidos por los abusos policíacos, por el uso indiscriminado de armas que matan a jóvenes, la violación de derechos humanos, perdón, y contra las minorías, que empiecen en su casa, ¿no? Totalmente. Vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, continuamos aquí en Quien resulta responsable. Fíjate que la propuesta prevé que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal expida permisos a los interesados, pero aquí la Secretaría de Salud expida permisos a los interesados en el consumo personal de la droga. Y la primera sala del Alto Tribunal del país analizará mañana miércoles el proyecto de sentencia que será sometido a votación. En el documento que Saldívar presentará se autoriza a los solicitantes del amparo el autoconsumo, su propia siembra, ¿sí? El cultivo, obviamente la cosecha y la preparación, la posesión y la transportación de su marihuana con fines de consumo lúdico y personal, pero no autoriza ningún tipo de comercialización. Pues es la otra parte. ¿Cómo vas? Evitar eso. Es lo que decía Juan Francisco. A ver, tú tienes 5 gramos. Sí, claro. ¿No? Y es para tu consumo, pero te dicen, a ver, ¿qué trae ahí? Traigo mis 5 gramos. Falacia, ¿no? Sí. ¿Cómo lo consiguió? No, pues lo compré. Ah, venga, porque está prohibido la compra. Y si no, independientemente... Es que tengo una plantita en mi casa, también está prohibido el cultivo. Así es. Pero aparte, independientemente... ¿No? Es que me la regalaron. Vamos, la autoridad de prevención pues no trae una báscula, ¿de acuerdo? ¿No? Ok, entonces lo ponen a disposición del Ministerio Público Federal, sí. ¿De acuerdo? Y bueno, ya queda detenido de 24 a 48 horas. Sí. ¿Y la sanción pecuniaria de 300,000 pesos? Imagina, aunque sea administrativa. ¿De dónde? Vamos, no se está llevando a cabo lo de la sanción. La más alta, ¿no? No se está llevando a cabo lo de la sanción, pero al fin de cuentas ponen a disposición a la gente. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ingresa, obviamente le toman su fotito, etcétera, etcétera. Entonces realmente, vamos, la ley te dice una cosa, ¿sí? Por un lado te autoriza, por otro lado no te la autoriza. Entonces sí es una situación lamentable porque pues es incongruente lo que te autorizan y lo que dice la ley, cómo te sanciona. Sí, claro. Tenemos a Catalina Pérez Correa González, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Estudia temas como la procuración de justicia en México, el funcionamiento del sistema justicia penal, la política de drogas en América Latina y la observancia de normas sociales y legales y el castigo penal y sus efectos. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, investigadora visitante en la Universidad de Georgetown y actualmente integrante del IPPD, coordinadora del colectivo de estudios de drogas y derechos del CDED, integrante también de SMART. Doctora, con el gusto de saludarle, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí preocupados realmente por la situación que se está dando, por la falta de, pues yo creo que de una educación que hoy estamos tratando de retomar, que se están tratando de retomar por algunos lados,
a raíz de lo que ha pasado con con esa situación de la importación del cannabis, de medicamentos con cannabis, y pues está dando la apertura para una legalización como sucede en algunos estados de Estados Unidos y de Sudamérica, independientemente de lo de Europa. Que realmente, ¿qué es lo que nos falta? ¿Por qué estamos tan cegados a una situación de este tipo? Espantados, falta de conocimiento. ¿Qué está pasando? A ver, yo creo que hay un gran desconocimiento, como están diciendo, a nivel social. Creo que muchas veces se ha dado información parcial o quizás incompleta acerca de cuáles son las diferencias entre una sustancia y la otra. Y vamos, creo que la cuestión de la marihuana es histórica. Hay muchos libros que se han escrito al respecto de cómo se ha tratado la marihuana en la cultura popular, en los discursos jurídicos incluso. Pues me parece que hay un gran temor, en parte por desconocimiento y también porque se vincula, por lo menos discursivamente, el uso de algunas sustancias con la violencia. Entonces me parece que hay ahí también pues un gran temor de que el hecho de que exista mayor accesibilidad a una sustancia va a generar más condiciones de violencia. Digo, porque eso es un hecho, digo, esa es la película que tenemos, que vamos, obviamente si vemos los alcances de daños colaterales que ha alcanzado el narcotráfico, las riquezas también que han alcanzado por este tipo de situaciones, y vamos, lo que vende a nivel gobierno federal y todo ello es el consumo de las drogas, lo que perjudican y lo que dañan, y obviamente lo que genera todo es una situación de ilegalidad. Bueno, pero ahí sí me parece que es relevante distinguir entre la violencia que se genera por la forma en la que se regulan las sustancias de la violencia que se genera por el consumo de las sustancias. A ver, me parece que sin duda hay algunos delitos que pueden llegar a cometerse por consumos problemáticos en los cuales la persona realiza una conducta riesgosa para ella, para él y para otras personas. Por ejemplo, manejar en un estado alterado pues es peligroso para la persona y es peligroso para los demás y puede resultar en accidentes violentos sin duda. Ahora también están los casos en los cuales alguien que tiene un consumo problemático, una dependencia a una sustancia, llega a cometer algún delito, sobre todo los delitos patrimoniales, para hacerse de los bienes que necesita para adquirir esa sustancia. Ahora, me parece que el número de ese tipo de delitos son muy menores comparado con los delitos que suceden por la regulación del mercado de sustancias ilícitas, que eso es lo que realmente nos preocupa, por lo menos a las personas que estamos estudiando la política de drogas y los efectos negativos de la política de drogas. Vamos, medido contra los efectos de las sustancias es mucho peor los efectos de la política que lo de las sustancias mismas. Ahora, doctora, ¿qué escenario ve usted cuando, si se aprobara esto, uno pudiera acudir a Sanborns o a la farmacia a comprar su dosis de marihuana? Esto incrementaría el consumo, habría un problema ya serio de adicciones con la consiguiente elevación de la violencia, como nos quieren pintar el caos de una persona que ha fumado marihuana y que no tiene control cuando conduce un vehículo, que llega a su casa y se vuelve violento con su familia. ¿Cuál es el escenario o todo lo contrario? A ver, me parece que sí también es muy importante distinguir la marihuana de la heroína, de la cocaína, sí, de la metanfetamina, sí, del MDMA. A ver, cada sustancia tiene un efecto distinto. Es una de las cosas que viene en el proyecto del ministro Saldívar, es que a diferencia de lo que se ha planteado en muchos lugares, la marihuana suele producir letargo, ¿no? La gente que fuma marihuana se pone aletargada, no se vuelven hiperactivas. Ahora, por eso me parece que también es relevante que cómo se va a regular. Sí. Me parece que por supuesto que no es deseable un escenario en el cual pues cualquier sustancia esté accesible para cualquier persona en cualquier momento. Me parece que es muy importante el papel que juega el Estado aquí, sí, pero nosotros estamos en un extremo, en el extremo de, el Estado lo único que puede hacer es prohibir y esconderlo abajo del cajón, y pues si por ahí los chavos encuentran fácilmente marihuana ilícita en las esquinas de cualquier centro de ciudad, pues yo me hago como que no me entero. Que eso, decir, eso no es una buena respuesta, tampoco significa decir
pues el Estado tiene que tirarse al piso y no hacer nada y que esté disponible en todas partes. Oiga, y cabría el ejemplo de lo que tenemos ya hoy en día, medicamentos controlados e incluso únicamente la venta, en teoría, porque en la práctica es muy distinto, con receta de médica. antibióticos con receta médica. Por supuesto que sí, vamos, hay una gran, en Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 18 estados de la Unión Americana que han regulado de una forma u otra la cannabis. Sí. Cada uno de esos es un ejemplo que podríamos nosotros ver, revisar para decir, bueno, esto parece que está funcionando, esto no está funcionando también. Vamos, hay muchos modelos regulatorios que no son la prohibición absoluta y tampoco son la permisión absoluta. Y entonces me parece que es un buen momento en el que nos encontramos ahorita para decir, bueno, ¿qué es lo que más le conviene a México? ¿Qué es lo que nos conviene? Pero sobre todo que esas decisiones sean tomadas con base en evidencia científica que realmente esté sustentada y no con base en miedos o cuestiones morales, porque eso es una de las cosas que ha prevalecido en el debate de drogas en nuestro país, es la cuestión moral, ¿no? Claro. A mí no me gusta y entonces yo impongo mi moral a los otros porque a mí me da miedo o no me parece bien que los y el chicos hagan estigma de eso. que esto es un marihuano, ¿no? Así es. Pero doctora, ahorita tocaron ustedes Estados Unidos de Norteamérica. Es uno de los países con más del 65% de sus pobladores adictos a la marihuana, que es impresionante. Yo creo que es el número 1 a nivel mundial en cuanto a consumo de drogas. Y también se ha generado, la violencia que ha destapado el consumo de diferentes drogas en Estados Unidos, y al final de cuentas es nuestro país vecino, porque ellos quieren que nosotros les cuidemos la frontera cuando es obligación de ellos cuidar su consumo y realmente generar una política y una educación sobre lo que es el consumo a diferentes drogas. ¿Estoy en lo correcto? A ver, creo que estamos ahí, son distintos temas y me parecen muy interesantes todos. Uno tiene que ver con la cuestión de la violencia. Nuevamente, a mí sí me gustaría ver cuáles son estos datos que demuestran la violencia que se produce por el consumo de las sustancias. ¿Y de qué sustancias estamos hablando? La violencia producida por el consumo de marihuana, yo no he visto hasta ahora un estudio científico que demuestre que eso suceda. Sí he visto estudios que demuestran que la gente que maneja después de haber fumado marihuana pues tiene más probabilidades de tener un accidente automovilístico, igual que una persona que bebe más de 3 copas de alcohol. Vamos, entonces en ese sentido me parece que es importante que las personas que consuman marihuana no se suban a un coche y manejen, de la misma forma que me parece que el Estado está legitimado para no permitir que las personas que están ebrias conduzcan. Pues me parece que sí hay que dividir y distinguir entre, cuando hablamos de la violencia vinculada con sustancias, a qué sustancia nos estamos refiriendo y dónde está la evidencia que... Sí, pero lo que pasa es que se hace de manera global, no se hace tanto por heroína, tanto por morfina, etcétera. Se habla de drogas en general y es una situación que se vende, que obviamente que se refleja ante los medios de comunicación y es lo que la gente recibe, porque esa es la información que se recibe. No hay una información clara y específica que diga, tantos delitos fueron por esto, tantos delitos fueron por esto otro. A ver, sí hay en otros países estudios que se han hecho y de nuevo la evidencia lo que apunta es que la marihuana, el efecto que tiene en todo caso es aletargar a las personas. Ahora, una de las cosas que también es interesante en este debate, que me parece que se ha repetido mucho y no se ha tomado tanto en cuenta en el caso de la chica Grace, es como el medicamento que se le está recetando, ya existen los mecanismos y la tecnología suficiente para poder separar la parte que es terapéutica de la cannabis de la parte que es lo que hace que tengas la alteración, el THC, ¿no? Y entonces me parece que esto también es relevante porque normalmente se piensa marihuana médica, bueno, le van a dar un churro a fumar a esta niña. Pues no es así, lo que se le va a dar es una sustancia que le puede ayudar. Sí, que son unas gotas. Exactamente, pero no va a tener la misma sustancia, el mismo efecto que si ella se fumara un cigarrillo. Uh-huh. Y me parece que eso también es relevante. Estamos hablando de usos terapéuticos, estamos hablando de usos lúdicos, sí. Y para quién y en qué condiciones. Ahorita al principio del programa decía, bueno, ahora ya se va a vender en todas partes. Lo que yo vi del proyecto es, para nada el proyecto está estableciendo las posibilidades de que se pueda vender. Pero sí que puedas plantar tu marihuana, su plantita en tu casa. Y
controlarla, que eso Sí, de pero todas formas, ¿y cómo vas a controlar que de eso no se derive a una venta también? Pues, ¿y cómo controlamos hoy que no se deriva eso de una venta? Lo que ahorita sucede es que de facto la gente está autocultivando. Clandestinamente, como dice Carlos. La venta es clandestina y en cada esquina, lamentablemente, puedes encontrar en diferentes colonias, en cada esquina encuentras la oferta de las mismas, ¿no? Pues oferta de las mismas, pero además de bastante mala calidad. Lo que hay ahorita en el mercado es marihuana que viene desde el Chiapas en el fondo de un camión, que para que no se pudra le tienen que poner un spray que tiene fibra de vidrio, que a la hora que un chico de 12 años quiere o de 15 años quiere fumar eso, lo que está haciendo es fumando fibra de vidrio con hongos y con otras cosas que le producen más riesgos a la salud de lo que le hubiera producido en una ambiente controlado consumir la sustancia que va a consumir de todas formas. Entonces, me parece a mí que lo que es relevante es el Estado tiene la obligación de informar y de prevenir. ¿Y cuáles son las herramientas que tienes disponibles? Bueno, una es pues poner al ejército en las calles a patrullar y a decomisar, otra es informar a la población de los riesgos, otra es utilizar las cárceles para sancionar tanto a consumidores como a distribuidores, etcétera. Y lo que nosotros tenemos ahorita en el Estado mexicano es una prevalencia de las policías y los militares utilizando el aparato represivo del Estado y vemos muy poco puesto a la parte de prevención a través de la información. En Estados Unidos, otra vez, por ejemplo, con las metanfetaminas, hubo un gran problema de adicción a las metanfetaminas. Una de las campañas que mejor funcionó fue enseñarle a los chicos cuál es el efecto que tiene al consumir metanfetaminas con los dientes. Pues resulta que cuando consumes demasiadas metanfetaminas, se te caen y se te pudren los dientes. Pues fue mucho más poderoso para las adolescentes y los adolescentes ver fotos de consumidores de metanfetaminas con los dientes podridos que decirles, no, te va a matar la droga o te vamos a encarcelar. No, fue mucho más influyente esa campaña de prevención que el riesgo de ser detenidos y sancionados penalmente. Entonces me parece que sí es relevante también notar cuáles son los efectos que ha tenido en la prevención del consumo, la política que tenemos, y por qué no echar mano de otras herramientas que existen y que han resultado positivas en otros países. Perfecto. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué no? Hay que aprovechar lo demás. Pues agradecemos mucho a la doctora Catalina Pérez Correa González, pues esta información que es muy relevante y bueno, estaremos muy atentos a ver qué pasa el 28 con el ministro Saldívar y su propuesta. Estamos todos muy atentos y muchas gracias. Al contrario, fíjate que el amparo que interpuso Smart de entrada le fue negado porque ellos querían abrir una especie como de club de autoconsumo. O sea, a ver, denme chance de que siembre, cultive, coseche, prepare, acondicione, la traiga y la consuma, pero no la venda. Por eso, se las negaron, ¿no? Por eso, pero Carlos, es que cómo vas a frenar todo ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ir a un corte, nada más antes de este corte. Lamentablemente en Irapuato, Guanajuato, la Procuraduría General del Estado de Justicia del Estado localiza el cuerpo sin vida de una menor de 8 meses de edad, menor reportada como no localizada ante el Ministerio Público de la ciudad de Irapuato. Esto fue el día de hoy a las 7:46 de la noche. Digo, lamentablemente. Bueno, vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. El doctor Matías Quiro, secretario del Gobierno del Estado de Morelos, declaró que la seguridad no puede estar sujeta a condicionamientos. Esto tras la petición de Cuauhtémoc Blanco de la renuncia de Alberto Capella. La seguridad pública, vuelvo a insistir, no puede estar sujeta a condicionamientos. El interés es servir a la ciudadanía y eso es lo que nos debe de convocar. No. Yo creo que caminan en vías diferentes, paralelas pero totalmente distintas. Me parece que el poder transparentar el uso de los recursos del crédito para el Gobierno del Estado es una oportunidad
poder informar a la sociedad y para que también los legisladores, quienes representan a cada una de las regiones y de las entidades, de las áreas y de los municipios de nuestra entidad, tengan la información perfectamente clara. Y el tema del presupuesto es un tema que debe de caminar en una vía paralela, a efecto de que el año entrante va a ser un año muy complejo, muy difícil. Sabemos que vienen algunos ajustes en recursos de la Federación a los estados, y desde luego esto también para nosotros en el estado nos va a significar ser muy prudentes y muy disciplinados en el gasto. Para quien resulte responsable, Alberto Pérez. Este fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Carlos, la propuesta destaca que si bien la prohibición de consumir cannabis, que se encuentra en la Ley General de Salud, es constitucional, no se puede considerar como absoluta, ya que existen otras medidas para desalentar su uso. La medida impugnada impide el consumo de marihuana en cualquier circunstancia, cuando para alcanzar los fines que pretende, la norma podría limitarse a desalentar ciertas conductas o establecer prohibiciones en supuestos más específicos, como manejar vehículo e instrumentos peligrosos bajo los efectos de la sustancia, consumirla en lugares públicos o inducir a terceros a que también la consuman, señala el proyecto. Pero aquí el problema es hasta dónde tenemos la cultura y la educación, Carlos. No la tenemos. Si no tenemos una cultura sobre la sexualidad, no tenemos una cultura sobre el comer sano, digo, te pongo esos dos ejemplos. Son muy simples. El problema del alcoholismo que vivimos en nuestro país. Un consumo responsable del alcohol, una droga no lo hay. Legal, ¿no? Entonces, digo, aquí qué bueno, digo, sí sería interesante ver los fines medicinales, digo, definitivamente bienvenidos, digo, pero vamos, ¿cómo vas a controlar todo lo demás? No, tendría que haber una mega campaña, un cambio de paradigma. Una educación. Sí, es un tema educativo cultural. Digo, cada quien decide, es un tema educativo cultural. Digo, me queda claro que cada quien decide lo que tenga que hacer con su cuerpo. Tan fácil como hemos hablado aquí de los jóvenes, de si deciden fumar o beber en la adolescencia. Es una decisión. Pero yo no entiendo, si cada quien decide qué es lo que tiene que hacer con su cuerpo, te pongo el ejemplo, la eutanasia. No, y el aborto. Por eso, estás hablando. Incluso, ¿no? La interrupción del embarazo. Eso, cada quien está decidiendo lo que tenga que hacer. Una eutanasia está prohibida. Sí, claro. El aborto en algunos estados está prohibido. La interrupción legal del embarazo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está esa posición en la que tú obviamente determinas esto? No, es que van factores éticos, factores religiosos, factores culturales. De muchas formas. No es un tema sencillo. Bueno, tenemos en la línea a Mayela Elizalde, mamá de Grace. Mayela, con el gusto de saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues aquí, preocupados, platícanos que ya se dio el día de hoy la primera toma. Platícanos de esto. Hola, ¿qué tal? Bueno, no se ha dado todavía la toma, ¿eh? Mi esposo aún sigue en el DF, de hecho, yo creo que ya viene en camino y no debe tardar llegar acá a Monterrey. Él trae el medicamento y ya lo trae, ya lo trae. Así es, y ahorita solamente estoy esperando indicaciones del doctor en cuanto a dosis. Nada más que quedan pendientes unos detalles y unos exámenes de sangre que también están por hacerse el día de mañana y un electroencefalograma, pero pues la intención es iniciar el día de hoy. Nada más que ahorita estoy esperando algunos detalles del doctor y a ver qué. Mayela, ¿te has dado cuenta todo lo que ha hecho Grace en todo esto? Porque ya la apertura, la situación que se encuentra en la corte, toda esta revolución que ha generado, porque veíamos políticos, unos decían, otros diferentes cosas, y lo que han ganado ustedes como padres con esa fortaleza, con esa entrega, que otro grupo de gentes obviamente se hayan sumado y esto esté en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya exista una autorización para ello como proyecto, obviamente se tiene que votar, pero es el parteaguas para una legalización como tal. Así es, el caso de Grace sin duda está abriendo puertas para que pues otras personas que también tienen padecimientos similares pues puedan tener acceso a este medicamento. Estamos muy contentos de que todo este proceso pues se ha llevado a buen término y que finalmente Graciela pueda acceder al aceite de manera legal. Ahora lo que estamos buscando también es que pues se legalice, ¿no? Para que el uso de la marihuana medicinal. Este angelito ha traído un algo a esta vida.
¿Perdón? Este angelito, Grace, ha traído algo a esta vida, porque Así está es. dejando una huella. Definitivo, seguro esta es la misión de Graciela, que a través de ella más personas puedan tener acceso a un tratamiento, es simplemente tener derecho al acceso a la salud. Entonces creemos que sin duda este caso pues es un precedente. Digo, ahí hay dentro de todo esto ya hay más de 600 mamás que obviamente están esperando también que todo esto se dé para poderles medicar a sus hijos. Así es. Ahorita en la base de datos que se está formando ahí en Por Grace tenemos más de 200 casos de muchos tipos de síndromes, no nada más de Lennox. Cabe destacar que el caso de Graciela, que es de Lennox-Gastaut, no es un caso único ni aislado, hay muchísimos. Hay como 200 casos similares. 200 en más total. de 200 casos que tenemos ahorita en la base de datos, pero hay muchísimos más, que a lo mejor todavía ni siquiera se han registrado. Sí. Entonces, pues esto es para beneficiar a personas que tienen epilepsia y para otros tipos de enfermedades degenerativas como cáncer o esclerosis. Hay para muchos tipos de enfermedades. Entonces, esperemos que también se legalice esto pronto. Digo, esto, el médico tratante, ¿qué tiempo les dice para ver los beneficios o los efectos que pudiera traer este medicamento? Pues el doctor nos había comentado un mes, sin embargo no queremos tampoco obligarlo a que nos dé un tiempo exacto, ni tampoco nosotros tenemos como un parámetro para decir sí, tiene que ser tal fecha, no, porque cada niño es diferente, cada síndrome es diferente, entonces así como Graciela puede reaccionar de una manera, otros pueden reaccionar de otra, entonces pues esperemos que en el primer mes podamos ver cambios. Resultados. O antes, ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos que pudiera ser? Claro, por supuesto. Digo, porque también hay mucha gente que critica esto porque piensan que a Grace le van a dar cannabis, o sea, sí, no, hay mucho desconocimiento. Y la falta de conocimiento, y obviamente esto ya está rebajado, ya está con fines medicinales. O sea, ya pasó todos los controles en Estados Unidos, ¿no? Y es pasar a que ande drogada, ni mucho menos. Usted hablaba de un aceite, que estrictamente hablando, ¿qué es lo que le van a aplicar a Grace? Es un aceite, es un extracto de CBD, ¿sí? Que por cierto no es psicoactivo, porque ahí de pronto se confunden, que sí. dicen, es que va a tomar marihuana, no es marihuana, no. Es un extracto. Ajá. Y es un aceite que se da tomado y pues los efectos secundarios, entre comillas, son que le puede dar más, le puede incrementar el apetito, más sueño, puede estar más alerta, más atenta. Entonces, pues esos no son efectos secundarios, ¿verdad? En comparación con los anticonvulsivos que está tomando actualmente, que la tienen aletargada. Claro. Vamos a estar muy atentos, a ver si nos permite volverle a llamar en un tiempo pertinente. Seguramente estará bajo observación el seguimiento médico, ustedes, para que nos vayan narrando esa experiencia que es de verdad histórica y tanto que tenemos que agradecerles a ustedes y a Grace por esta puerta que han abierto en beneficio de tanta gente que requería este apoyo. Claro que sí, muchísimas gracias y pues vamos a estar nosotros también dándole seguimiento porque voy a hacer yo una bitácora con todos los detalles a partir de su primera ingesta y el doctor por supuesto pues va a estar monitoreando todo el proceso y la dosis de si se tienen que incrementar o algo, entonces ya les estaremos diciendo los avances. Será muy valioso ese documento, muchas gracias. Gracias Mayela Elizalde, gracias, un abrazo hasta Monterrey, igualmente, saludos. buenas noches. Bye. Bueno, es un tema ¿qué sentirá esta mamá? Es un tema muy polémico. Que ve ahí ya llegar, esperamos, muy pronto, resultados para contener las 400 convulsiones de su hijita. Es muchísimo. O sea, ver simbrar a su cuerpecito, tenerlo al alcance, que dice, no quiero pensar un mes o 3 semanas, vamos a ver si le subimos la dosis y la bajamos. Lo que han logrado es de verdad histórico. Gracias amigos, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia. Sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.